Empiezo por Ana del Paso, que es periodista internacional desde 1985, ingresó en la agencia EFE y de Geopolítica y Defensa en 1992. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense e imparte un máster sobre conflictos armados. También es profesora de Relaciones Internacionales en Ciencias Políticas de la Universidad. Consultora freelance de instituciones como el Inter-American Defense Corps School y think tanks de Estados Unidos. País en el que vivió 7 años. Ha cubierto 5 guerras balcánicas, la primera, la guerra del Golfo, la primera intifada y varios conflictos centroamericanos. Ha sido enviada especial y corresponsal en Medio Oriente de la agencia EFE y tiene los premios de periodismo del Ejército de Tierra, Armada y Ejército de Tierra. También tiene el premio UNICEF por la cobertura de la primera guerra del Golfo. ¿Vale? Paso a Corina Miranda. Es coordinadora del área internacional de los informativos de Castilla-La Mancha, Medio. El grueso de su carrera lo ha desarrollado en Noticias de Antena 3, donde ha realizado más de medio centenar de coberturas como enviada especial. Entre ellas destacan la guerra de Bosnia, la guerra de Ruanda-Zaire, guerra de Kosovo, el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, el tsunami de Indonesia y el terremoto de 2007 en Pisco, Perú. Entre 1996 y 2001 ha sido corresponsal interina en Nueva York, lo que le ha permitido cubrir acontecimientos como el impeachment del presidente Clinton, los atentados del 11S o los ataques con Antrax. También ha cubierto numerosos procesos electorales en Estados Unidos y en Europa. Es coautora junto a Jesús Martín Tapias del libro Ricardo Ortega, Salgo para ti. No me lo puedo creer. Vale. Ricardo Ortega para mí fue algo muy especial porque estuve con él en Chechenia cuando murió. ¿Vale? No lo sabía. Me emociona verlo. ¿Vale? Al cual quise mucho. Editado por la... Editado por la Asociación de Prensa de Madrid en 2011. Madre mía, me ha levantado los pelos. Estos no, estos. Yolanda Álvarez. ¿Vale? Yolanda estudió en Valencia la carrera de periodismo y el programa de cooperación internacional al desarrollo. Tras acumular la experiencia en televisión española y en comunicación, en 2004 empezó a trabajar para la televisión española. Como periodista del área internacional, cubrió las protestas de las elecciones en Irán en 2009, las revueltas árabes en Túnez y Yemen, la crisis de refugiados en Libia y viajó a otras zonas en conflicto como Costa de Marfil o la región de los Kibús en la República Democrática del Congo. Corresponsal en Oriente Medio durante 4 años, cubrió las 2 últimas guerras de Israel y Gaza. Por su cobertura en la última, en 2014, ha obtenido el Premio Libertad de Expresión 2015, el Premio Derechos Humanos 2015 y el Premio Turia 2015 a la mejor contribución de la interpretación. Desde hace 3 años es reportera del programa En Portada. Su reportaje Esclavas de Daesh ha obtenido el mayor galardón del Festival Internacional de Hamburgo en 2017. Ya ves. ¿Vale? Gracias por venir. ¿Me perdonáis? Vale. Una foto, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar en esta mesa redonda, que es el cierre del curso de corresponsales de guerra, curso que yo hice hace mucho tiempo y los cursos de refresco posteriores que han habido. Por aquí ha pasado gente muy buena y bueno, es un lujo hacer este curso con el Ejército de Tierra porque hoy por hoy os diría que hay 2 sitios, hay una empresa inglesa integrada por la SAS, miembros de los SAS que organizan este tipo de cursos, pero son carísimos, son de 1 semana y hasta el momento que yo sepa de españoles lo han hecho Mónica Bernabé, que antes era del Mundo, ahora directora internacional de ARA, y Rosa Meneses, que también estuvo aquí conmigo, hicimos el mismo curso al mismo tiempo. Rosa Meneses también hizo este curso.
Entonces, ¿por qué se hizo? Pues a raíz de Julio Fuentes, el asesinato de Julio Fuentes, Javier Espinosa secuestro, etc., etc. Ellos exigieron, Rosa exigió a Pedro J. Ramírez que se les diera un tipo de formación para poder afrontar situaciones tan complicadas en las que los periodistas, en vez de ser los informadores, hemos sido, por desgracia, objeto de información, algo que va un poco en contra de nuestro papel de periodista. Exponencialmente los secuestros han sido, bueno, en Latinoamérica, pero sobre todo ahora por Daesh, pues ha sido un recurso económico para financiar sus atrocidades. Y pues este curso que hicieron los del Mundo, pues según me contaba Rosa y Mónica, con las que he compartido mesa de presentación del libro, pues me han contado bastantes detalles. De hecho, hay un capítulo en el libro que habla si han recibido cursos los periodistas, las mujeres periodistas de mi libro, 34 mujeres, entre ellas estas dos compañeras, pues que no sobra ninguna y no hay ningún currículum abombado, sino que es lo que ellas han hecho y tal. Entonces, este curso, bueno, pues si trabajáis para algún medio de comunicación y os vais a dedicar en cubrir conflictos armados, bueno, pues sería interesante que lo hicieran. Pero si vais a trabajar como freelancers, hay otro curso que en la Fundación Gregory Peck, que se llama así, que está en Nairobi, lo hace gratuitamente, y la única condición que te piden es que demuestres que estos son tus... Gregory Peck, sí, que haces información de conflictos armados y que eres freelance. Son cursos exclusivamente para ellos. También Reporteros Sin Fronteras, sabéis que os dejan... os alquilan pues, chalecos antibalas o antifragmentación y cascos por si vosotros no podéis sufragar estos gastos. En lo que llevamos de año, por dar un ejemplo, según Reporteros Sin Fronteras, hay 64 periodistas muertos y 322 encarcelados. ¿Qué países? Afganistán, Turquía, Eritrea, Egipto, Azerbaiyán y Bangladesh. Bueno, estos son las gajes del oficio. Nosotros no podemos olvidarnos que vamos porque queremos y vamos a trabajar. Y entonces asumimos riesgos que siempre surgen. Es decir, en un sitio con el nivel de violencia es exponencial, estás más abierto y eres más proclive a sufrir pues acoso sexual a lo bestia, o sea, no acoso sexual, a ser violada o a ser secuestrada o a ser asesinada directamente. Bueno, esto es lo que hay y esto es así, pero a diferencia de los locales y los civiles que viven allí, a estos no les queda otro remedio que padecer esto. Nosotros vamos porque queremos y porque nos gusta hacer esta información. ¿Por qué nosotros nos hemos dedicado a esto? Pues las conclusiones del libro y de mi tesis doctoral y de muchas horas de bares hablando con compañeros y compañeras es pura vocación, porque nos gusta contar nosotros la historia, porque nos gusta formar parte en primera persona de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y porque, bueno, creemos creemos firmemente en la obligación de hacer una información lo más honesta posible. La objetividad es una tautología y como tal, pues te tienes que limitar a ser honesta. Seguramente si yo pregunto quién es Robert Capa, vosotros sabéis quién es. Seguramente si yo digo quiénes son, pues por ejemplo Julio Fuentes, Julián Parrado, Miguel Gil, Alfonso Rojo, Gervasio Sánchez, seguro que muchos, el 90% los conocéis. Pero si yo digo quiénes son, pues por ejemplo, me diréis de cuántas os suenan estos nombres, ¿no?
Almudena Ariza, Ángeles Espinosa, Beatriz Mesa, Berna González Harburg, Carmen Postigo, Carmen Sarmiento, Corina Miranda, Ana Alba, Cristina Sánchez, Esther Vázquez, Ecel Bonet, Georgina Higueras, Gloria del Campo, Gemma Parellada, Laura Jiménez Baro, Leticia Álvarez, Lola Bañón, María Dolores Masana, Maruja Torres, Maisún, Maite Carrasco, Mercedes Gallego, Mónica Bernabé, Mónico G. Prieto, Nayara Galarraga, Natalia Sancha, Olga Rodríguez, Pilar Requena, Trinidad Deiros, Yolanda Sobero, Rosa Meneses, Rosa María Calaf, Teresa Aranguren y Yolanda Álvarez. Bueno, pues son 34 mujeres de quitarse el sombrero, en las que han cubierto y han demostrado su valía más que de sobra. Es más, llegar hasta aquí, yo creo que coincidimos todas en que nos ha costado llegar hasta aquí 3 veces más de lo que cualquier hombre le costaría en esfuerzo. Entonces, bueno, pues yo creo que contar la historia de ellas, de cómo trabajan, de qué vicisitudes han pasado, del código deontológico, de si todo vale, de cómo ponerte un chaleco antibalas, de cómo moverte en sitios hostiles, de cómo es la relación con la redacción central, de qué problemas tienes que transmitir para transmitir tus noticias, de cómo tienes que insistir para que tus temas se lleven adelante y que estén bien ubicados en tu medio de comunicación y no en un breve, olvidado en una página par. Bueno, pues eso es la primera vez que se hace, es la primera vez que se cuenta y es la primera vez que a ellas se les da la oportunidad de hacerlo. Estamos en el 2018 y yo empecé a hacerlo hace 4 años y estaba alucinada porque yo conozco cómo trabajan. Hemos compartido pues un año de intensos intercambios de documentación y bueno, pues nada, ahí están sus historias. Yo creo que es un manual de periodismo. Y ya me hubiera gustado a mí tener ese manual de periodismo cuando empecé la carrera. Entonces, bueno, pues yo he pensado que hicieran ellas su pequeña intervención y luego a mí me gusta mucho que vosotros nos preguntéis para que haya una interactividad y no ser aquí solo hablar nosotras y vosotros tomar nota. ¿Os parece bien? Bueno, pues si quieres, Yolanda, Corina Miranda. Yolanda, sí. Bueno, me da igual. Bueno, Si queréis venir para acá, se ve muy en el rincón. Gracias. Pues estoy encantada de estar con vosotros. Antes hemos estado hablando con, perdona, no recuerdo el nombre. Miguel Segla, no. José Miguel Segla. Efectivamente, con José Miguel y nos ha estado contando lo que os han enseñado y estoy impresionada. Yo la primera vez que fue un conflicto nunca he tenido chaleco antibalas, nunca he tenido casco. Es más, en el aeropuerto de Zagreb vi como otros periodistas, todos anglosajones, lo llevaban y nos llamó mucho la atención. Decían que se habían enseñado a conducir un todoterreno. Pues a mí tampoco me enseñaron. Yo tenía que llevar un coche blindado porque aquello había que turnarse y terminamos en una zanja en Kosovo y pues aprendí así, de aquella manera y en fin. Pero claro, también es verdad que cuando yo cubría pues este tipo de información se hacía de otra manera, radicalmente distinta a como se hace ahora. No había cursos para periodistas para empezar, pero tampoco contábamos con los medios que se cuentan ahora, con lo cual era un poco todo más artesanal, si quieres. Y la única forma que tenías de aprender, porque llegabas allí y nadie te había dicho cómo hacer las cosas, era observando al veterano, al que tenías al lado, al que tenía bien darte un consejo, enseñarte por dónde debías ir, o simplemente observando. Entonces, yo creo que este libro que ha escrito con muchísimo cariño Ana del Paso, lo que refleja es la evolución también a través de las historias de todas estas periodistas que ha mencionado, la evolución que ha tenido las coberturas de guerra, los conflictos armados a lo largo de todas estas 3 o 4 generaciones de periodistas. Y eso no solamente va en la tecnología, porque claro, es muy llamativo cuando en los 90 las teles peleaban
tú lo recordarás, Yolanda, por ser los primeros en llegar a un sitio, tal, te ibas con un enorme teléfono satélite que pesaba 70 kilos, y llegabas al sitio y el teléfono tenía un problema y nadie lo podía arreglar. Con lo cual te tenías que hacer a lo mejor 300 kilómetros hasta el punto donde hubiese un teléfono satélite para comunicar con la redacción y para mandar una crónica. Esto hoy por hoy no es un problema, ya no es un problema. Entonces, la forma en la que uno se enfrenta a cómo cubres la noticia también influye en el resultado. Y eso también va intrínsecamente relacionado a qué es lo que la redacción quiere de ti o la importancia informativa que le dan al contenido de lo que tú estás enviando. Claro, yo puedo hablaros de los 90, que es cuando más intensamente me dediqué a cubrir ese tipo de información. Y claro, en aquella época, curiosamente, la información, y lo agradezco en el alma porque creo que he sido una persona sumamente afortunada de haber tenido la oportunidad de que me enviaran a los sitios a los que me han enviado, porque éramos muchos en la redacción que teníamos el deseo de vivir este tipo de experiencias y de contar en primera persona este tipo de historias, ¿no? Los medios de comunicación dedicaban su tiempo, y estoy hablando de televisión, yo en aquella época trabajaba en Antena 3 y claro, yo hoy por hoy muchas veces recuperando el material, cuando me pidió Ana, envíame material para ver lo que hacías, claro, digo, pero ¿qué televisión hacíamos? Era radicalmente distinta, me daban paso 4 o 5 veces de directo desde Kinshasa porque estaban llegando las tropas del general Kabila y entonces te podían hacer 5 preguntas, daba paso a tu vídeo, hablaba sobre colas, luego daban paso a un total y te volvían a repreguntar. Esto no en la televisión española ni en la de ningún país, pero en la televisión española, me refiero a cualquier televisión, en general en cualquier medio, no existe ya. Tampoco existen empresas que estén dispuestas a pagar que un periodista se pase 6 semanas en la frontera entre Congo y Ruanda con la CNN. ¿Por qué hacíamos eso? Pues porque a la empresa le gustaba, apostaba por unos temas, quería diferenciarse de los demás, buscaba la calidad. Esto tampoco es muy habitual hoy por hoy. Han cambiado tanto las cosas que las empresas ni siquiera mandan a sus enviados especiales de plantilla. O sea, los que realmente se están jugando el tipo hoy por hoy son periodistas freelance que van con sus propios medios y que no están centrados en su historia, están centrados en su historia y en 1000 cosas más, en enviar para la radio de este país, para el periódico de este otro, grabar el audio para no sé qué, hacerse el streaming con el móvil y tal. O sea, todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Entonces, la cobertura informativa de una guerra hoy por hoy es radicalmente distinta. Y también lo es la forma en la que los propios ejércitos se relacionan con los periodistas. Mi bautismo de fuego fue en Mostar. Bueno, realmente 2 días antes en Croacia, pero cuando llegamos a Mostar fue la primera misión de paz en la que participó España, si no recuerdo mal. Corríjame si me... Sí, la segunda, pero bueno. En la segunda. Antes de Mostar era Afganistán, pero como misión de paz fue la primera. Y claro, en esa época el propio ejército también aprendía a relacionarse con nosotros. Es más, ese fue mi bautismo de fuego en todo el amplio sentido de la palabra, no solamente porque fue la primera guerra, porque fue mi primera gran cobertura, sino también porque nos pasó absolutamente de todo, incluido que nos íbamos en un BMR, que nos iban llevando, grabando, porque claro, era muy difícil, nos dejaban 2 segundos grabar en un sitio, hablar con 2 personas, era responsabilidad. Nosotros habíamos ido a un viaje que habíamos llegado me parece que era la agrupación, bueno, no recuerdo el nombre de la agrupación ahora mismo, se me ha ido, pero el caso es que 3 días más tarde venía el presidente de gobierno y entonces pues fuimos de los primeros en llegar y un poco ellos se sentían responsables de nuestra seguridad y nosotros, claro, queríamos salir y queríamos hacer historias y queríamos grabar imágenes y bueno, negociar con ellos también era complicado. Venga, vale, os llevamos, tal. Pues en una de esas nos paró la armilla y nos detuvo. Y claro, no pudieron, los soldados españoles que iban con nosotros no pudieron hacer nada para evitarlo. Tuve que venir el comandante 5 horas después, negociando, pero en la que nos habéis leído, pero ¿cómo se te ocurre? Nadie te ha dicho que no puedes grabar en esa dirección, que están las posiciones serbias.
Pues no, ya me lo ha dicho. O sea, éramos novatos en el amplio sentido de la palabra. Hoy también yo siempre notaba mucho la diferencia, por ejemplo, con el ejército de los Estados Unidos, que ellos están, pues desde la época de Vietnam, muy acostumbrados a llevar periodistas y ya antes de subir a un helicóptero, mira, vamos a estar tanto tiempo de vuelo, vas a hacer esto otro, te dejamos grabar aquí, esto no lo puedes grabar, aquí te puedes sentar. O sea, tú sabes que vas con ellos y tienes que cumplir sus reglas y que eso es lo que tienes. Bueno, pero luego negocias, oye, ¿me dejas grabar? Oye, ¿puedo bajar 2 minutos? Y bueno, más o menos hay un ten con ten. Nuestro ejército, pues, ha llegado a ese punto, que por cierto son las mejores raciones que hay, ¿eh? Las del ejército, nuestras Fuerzas Armadas, son las mejores raciones que hay. Pero claro, entonces os estoy hablando de una forma de hacer periodismo que ya no se hace, pero que os puede, si queréis, si os interesa, servir de referencia para ver cómo los contrastes y qué se puede arañar de todo nuestro pasado hasta lo que hemos llegado, no sé. Muchas gracias, Corina. Sí. Bueno, pues en esta introducción yo la verdad es que me he dedicado a esto más recientemente. Bueno, como han comentado antes, yo he tenido una evolución como bastante lógica y que agradezco mucho, porque yo cuando alguien me pregunta, yo quiero ser, porque a veces por Twitter contactan conmigo, ¿no? Gente que dice, yo quiero ser reportero de guerra, ¿qué hago? Y a lo mejor están acabando la carrera. Y le digo, primero aprenda a ser periodista. Que nunca se nos olvide que, o sea, yo agradezco haber empezado por el periodismo local, regional, porque ahí es donde aprendes a contar historias, a sacar las historias de la calle y de la gente que tienes a tu alrededor. No hay una rueda de prensa en la que te vienen dadas las cosas, sino sacar noticias de donde quizás parece que no las haya. Y una vez que tú sabes eso, sabes idiomas, yo empecé a estudiar idiomas, estaba deseando cumplir 14 años para apuntarme a la Escuela Oficial de Idiomas, que era lo más barato que había, y entonces siempre tuve esa inquietud, mucho antes de saber que quería ser periodista. ¿Por qué? Porque me interesa el mundo y me interesa que cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo, para cualquiera de nosotros, tiene que ser como uno de nosotros. Y esa es nuestra función, acercar historias de alrededor del mundo. Entonces, bueno, por eso me ha interesado siempre internacional. Yo empecé en Valencia haciendo 1000 cosas, luego me fui en Televisión Española. Estuve en Valencia, luego ya me vine a Madrid y al poco de empezar en Madrid pude pasar al área internacional. Y de ahí me acuerdo que mi primera cobertura fue te vas a Costa de Marfil con una ONG. Y era como un viaje súper facilito, pero claro, Costa de Marfil estaba ocupada en aquel momento y había un conflicto. Y bueno, ahí fue la primera vez que empecé a ver, ¿no? Ya, pues eso, soldados, despliegues, tanques, sitios por los que puedes entrar, sitios por los que no. Pero aquello fue, luego me di cuenta que era, como mi me decía entonces, muy sencillo comparado con lo que vendría después. ¿A qué voy? A que siempre es interesante, o sea, mi primera gran cobertura fue en Irán, en las elecciones de 2009. Fuimos uno de los últimos equipos a los que echaron de allí, porque la cuestión era intentar que no te echaran. Fueron aquellas elecciones en las que hubo la famosa Marcha Verde, que acusaban de fraude a Ahmadinejad, y hubo como 70 y pico muertos en esa represión de las manifestaciones que había. Irán es muy complicado informar, hasta sin ni siquiera una mínima revuelta, pero bueno, cuando uno cubre todas estas cosas, yo digamos que ahí ya me di cuenta de que nosotros somos incómodos, somos testigos incómodos y cuanto peor lo que vemos, más incómodos somos. O sea, yo digamos que en esa evolución sí que tuve la suerte de empezar a cubrir cosas como cada vez más complejas, ¿no? Luego en Irak, luego las revueltas árabes en Túnez, en Yemen, la frontera con Libia. Y luego ya me nombraron corresponsal en Oriente Próximo y Medio. Y ahí fue cuando ya me tuve que meter en las 2 últimas ofensivas israelíes que hubo en la Franja de Gaza, y yo las cubrí la mayor parte desde dentro de la Franja de Gaza. También es un sitio especial porque no hay un frente, aunque las guerras son cada vez más peligrosas para nosotros, porque en el fondo son más peligrosas para los civiles, mueren más civiles que morían antes. Y la Franja de Gaza es una especie de ratonera de la que no se puede salir. Pero
Desgraciadamente, yo ahí también me convertí en noticia porque sufrí las acusaciones de la portavoz de la embajada israelí diciendo que yo era activista de Hamas, lo que para ellos era sinónimo de ser terrorista. Y bueno, toda una campaña de difamación en la que por suerte la profesión me apoyó y creo que la gran parte del público me apoyó. Pero a lo que quiero decir, cuando nos tenemos que ver a qué peligros nos enfrentamos, a veces no solo el peligro de la bomba y de salvar la vida, sino también de salir indemne, ¿no? de esta guerra, que también es una guerra de propaganda. Los dos bandos siempre intentan vender su versión de la historia y hay que saber permanecer al margen y contar las atrocidades que cometen unos y que cometen otros. Y bueno, yo creo que, sinceramente, creo que desde que viví en concreto la última guerra en Gaza, yo creo que a mí me cambió como periodista, aprendí muchísimo y sobre todo como persona. Y creo que tenemos la suerte de ser testigos de primera mano de lo que ocurre, de vivir otras vidas muy de cerca, y creo que eso es algo impagable. Y creo que eso es algo que nos va un poco en la sangre, ¿no? Y por lo que cuando dicen, ¿y tú por qué te has dedicado a esto? Yo nunca quise ser reportera de guerra, no me lo planteé como objetivo. Yo quería ser periodista y contar lo que pasa por el mundo. Pero cuando uno se mete en una guerra y ve cómo matan y cómo disparan a escuelas, a hospitales, a ambulancias, a civiles indiscriminadamente, no puedes no contarlo. Entonces es cuando tu profesión también adquiere una mayor dimensión, ¿no? Cuando adquiere todo el sentido. Me decían, pero me acuerdo que vino Jon Sistiaga allí durante una tregua a la Franja de Gaza. Cuando yo llegué al hotel tenía una notita de... Estaban esperándome él y Hernancín en la terraza del hotel y me decían, pero Yolanda, ¿qué haces aquí? Vete de aquí ya. Tú ya has demostrado todo lo que tenías que demostrar. Y le dije, yo no estoy aquí para demostrar nada, yo estoy aquí para contar lo que sucede. Si están matándolos como chinches estando aquí, os podéis imaginar lo que ocurriría si no estuviéramos como testigos. Entonces, bueno, el periodista es un testigo incómodo, pero muy necesario. Es lo que pienso y lo que sigo pensando. Para mí es un honor estar en este libro de reporteras de guerra, junto con gente que para mí eran, pues bueno, mis grandes mitos y mis grandes ejemplos, como Rosa María Calaf o Carmen Sarmiento, ¿no? Por ejemplo, y tantas otras. He coincidido a todas, prácticamente las conozco porque nos hemos encontrado en muchos sitios, y es verdad que coinciden que para llegar al mismo sitio hemos tenido que demostrar muchísimo más, porque hay una especie de valores o de capacidades que se presuponen a los hombres y no se presuponen en esta sociedad a las mujeres. Y aquí voy a entrar directamente voy a lanzar una idea de debate sobre qué es la valentía. ¿Qué es la valentía? Es ser aguerrido, ir a abrirse la camisa de pelo en pecho, me pongo encima de un tanque y fíjate, porque yo estoy aquí contándolo y tal. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, es una de las frases que más he repetido después de cubrir guerras. Porque la gente que parece y que tiene esa imagen a veces es la gente que más miedo tiene y que tiene que demostrarlo para vencer su propio miedo. Ojo, si no tienes miedo no eres persona. Y eso es lo que te protege y es lo que te hace sobrevivir en esas situaciones. Pero valentía la valentía significa estar donde tienes que estar. Por supuesto, lo primero es salir vivo para contarlo, o sea que con la cabeza muy fría, pero valentía es llorar cuando hay que llorar para poder sacar, porque lo que estás viendo es tan atroz que a veces solo te queda limpiarte las lágrimas después y decir, y ahora voy a hacer la crónica. Entonces, yo creo que yo vi de la última guerra de Gaza, hubo compañeros que abandonaron el periodismo, compañeros que se fueron de la zona y compañeros que necesitaron tratamiento psiquiátrico, no psicológico, psiquiátrico. Yo creo que el hecho de que yo llorara cada día, que a mí, además iba con un equipo palestino y ellos no entendían, eran todos hombres además, y decían, pero Yolanda, no llores, si nos van a seguir matando.
Y yo les decía, bueno, no os preocupéis, o sea, porque yo sigo aquí cada día porque tengo mi rato de sacar las miserias. Y también en la guerra, que creo que es la peor cara del ser humano, seguramente, ¿no? Junto con la tortura, porque muestra el fracaso como humanidad, ¿no? No ser capaces de negociar, tener que llegar al enfrentamiento armado. Yo también he encontrado la mejor cara del ser humano. Entonces, simplemente voy a contar una breve anécdota. Yo recuerdo en la ciudad de Gaza, en uno de los barrios más castigados, que habían estado día y noche bombardeando, que había también milicianos de Hamas y de otros grupos armados palestinos mezclados entre la población. El ejército israelí había estado día y noche bombardeando sin parar. Cuando nosotros tuvimos que entrar, van a ser dos anécdotas en ese barrio, tuvimos que entrar durante lo que llamaban una ventana humanitaria, que era supuestamente el CICR, el Comité Internacional de Cruz Roja, consigue que tanto el ejército israelí como las milicias palestinas declaren una tregua, un alto el fuego de 3 horas, porque como había tantos muertos y tantos heridos que ni siquiera podían sacarlos. Entonces, directamente nos avisan a mi equipo, y yo tenía que mandar una crónica. Y yo les dije, pero vamos a mandar la crónica para el Telediario 1, porque como tenemos 3 horas, me dicen, no, 3 horas, espérate, o sea, o vamos ya o no vamos. Yo me dejé la crónica a medias, fuimos al lugar, entramos con ambulancias. Bueno, si alguien recuerda alguna crónica mía, fue una crónica en la que yo tenía la voz entrecortada. Noté por primera vez el olor a carne quemada, sabiendo que era carne humana. Era muy difícil contar todo aquello y teníamos muy poco tiempo. Entonces, cuando salimos de allí, justo cuando nos estábamos yendo hacia el coche, estuvimos como media hora, empezaron a dar disparos. O sea, no tardaron ni 1 hora en que esa tregua se acabara. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, aquí quiero reivindicar la figura del fixer, del productor o de la que se le llama traductor, ¿no? La gente que sobre el terreno te traduce, pero te consigue historias, y es importante que sea una persona que conozca muy bien el terreno y que tenga experiencia y tenga prudencia, porque lo primero es salvar la vida y luego salvar la crónica. Entonces, cuando días después, o sea, porque yo me fui de allí diciendo, bueno, habrá que ver lo que había al fondo, que ni siquiera pudimos llegar, que estaba todo humeante. Pues unos días después hay otra tregua y podemos acceder allí. Caminábamos sobre como unos 3 metros por encima del suelo, todo eran escombros, parecía como si veía un tsunami. Y cuando estábamos ahí encima, yo me dice el cámara, Yolanda, prepárate que tienes que grabar una entradilla, un in situ. Yo no podía ni hablar. Me quedé sentada mirando todo aquello y digo, madre mía, qué barbaridad. O sea, el ser humano es capaz de hacer esto. Y de repente aparece un chico palestino que venía a su casa a recoger sus libros de inglés, porque decía que él quería seguir estudiando inglés, que le habían dado una beca, que no se había podido ir porque cerraron, bueno, sabéis que Gaza está bajo bloqueo, con lo cual no pueden salir libremente, pero además, durante la guerra, de todos los lugares la gente puede escapar más o menos, ¿no?, como refugiado, y a los 2 millones de personas civiles que viven en Gaza no les permitieron salir. Cerraron las fronteras, por un lado por Egipto y por Israel. Con lo cual aquella gente no podía salir y el chico decía, pero tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir trabajando para sacar a mi país adelante. Y a mí ese chico me devolvió la esperanza, me devolvió la esperanza, la fe en la humanidad y decir, menuda lección de vida me estás dando tú en este momento. Entonces creo que por eso es muy importante que estemos allí para contarlo, para evitar las atrocidades en lo posible y también para sacar esas historias humanas que nos acercan mucho más a lo que allí está ocurriendo. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, a ver, cosas importantes. Sabéis, un fixer, ¿no? Es un facilitador de contenidos. Siempre es bueno tenerlo, pero una cosa que me molesta muchísimo, y así lo digo claramente, es que la prensa anglosajona, la alemana y la francesa, siempre en los documentales y tal ponen el nombre de fixer. Las televisiones españolas,
no lo hacen. Y a mí me parece una falta de respeto profesional hacia nuestros propios compañeros. Los fixers suelen costar $400 al día. Es decir, contratar un fixer te cuesta $400. Lo que hace la gente es hacer equipos, grupos de empresas, de medios de comunicación que no son competitivos, que no compiten entre ellos y entre todos pagan el fixer. Traductor, también es importante llevar traductores. Vosotros sabéis que los traductores de las Fuerzas Armadas Españolas no son contratados y son examinados por el Centro Nacional de Inteligencia. Bien, pero con los que nosotros los periodistas trabajamos no son estos, son traductores locales. ¿Qué quiere decir esto? Que son un arma de doble filo. Yo normalmente cuando trabajaba sobre el terreno trabajaba con dos traductores distintos. Procuraba que siempre se viera conmigo una mujer, porque si no, si vas a la cárcel de Hamas no puedes entrar con un hombre, o si vas a hablar con las mujeres de los talibanes o de los mujahidines no puedes entrar con un traductor. Entonces yo solía trabajar con dos traductores y nunca le decía antes hasta última hora quién iba a trabajar conmigo, en concreto en qué sitio y a dónde íbamos a ir. Es decir, hay que tener mucho cuidado con quién trabajas y luego pues la confianza se queda un poco en el limbo, ¿no? También es verdad que el compañerismo es increíble cuando se vive en situaciones complicadas. Es decir, cuando estamos todos ahí en momentos violentos y tal, somos una piña. Es decir, nos ayudamos, fuera la competitividad y somos una piña. Y esto es bueno que os lo diga porque vosotros desde el momento que pongáis el pie en un sitio complicado, en un sitio caliente, el networking es fundamental, es decir, tenéis que empezar a contactar con todos ellos. Yo tengo una agenda de contactos de teléfonos, y lo he dicho en un curso que hacemos en la Complutense, de teléfonos de contactos de cada país, ¿no? Entonces, desde el momento que ponéis el pie en el sitio, tenéis que tener periodistas locales, fixer, traductores, sitios a los que tenéis que conocer, los sitios a los que te puedes buscar protección cuando las cosas se ponen malas. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los cuarteles generales? ¿Dónde están los cuarteles de Naciones Unidas, de la OTAN, de coaliciones internacionales como la que está en Siria? Liderada por Estados Unidos. Es muy importante recordar que los periodistas no vamos armados. Es muy importante recordar que esto nos salva la vida. Es decir, hay muchos sitios. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de entrar a Siria por Turquía de forma ilegal porque no tienes un visado. Pues no, pues te esperas a que tengas un visado, porque si luego entras sin visado y te pasa algo, y no voy a citar nombres de gente que sabemos que lo ha hecho, pues haya películas. Lo que quiero decir es que primero te tienes que acreditar en todas partes. A mí así por haber, parecemos aquí, a veces me río porque digo, ojo, a ver, ¿a dónde voy? A ti te habrá pasado a los territorios palestinos. Si voy aquí tengo que guardar esta credencial, o baches que se llaman. Si voy a esta es la que me vale. Esta, como la vean, están enfrentados, mejor la escondo. Pero hay que estar acreditado. Luego, es fundamental que siempre digáis que siempre un compañero o dos sepan dónde vas a estar ese día. No hay que hacer una rueda de prensa y decir a la peña, oye, que yo mañana me voy aquí, porque normalmente en los desayunos la gente no te dice cuál es el plan del día. Luego por la noche sí dices, pues yo he hecho esto, he hecho lo cual, me he ido a tal sitio, tal. Pero normalmente, pues al enemigo, que es el enemigo aparte, pues a la competitividad no le vas a decir cuál es tu plan del día, ¿no? Pero siempre es fundamental decirle a dos personas cuál es tu plan del día. Y que si pasó el toque de queda, esa persona no está, entonces hay que darle un toque de decir, oye, esta persona son las 7 de la tarde, hay que saber a qué hora es el toque de queda, eso es de cajón.
pues hay que saber a qué hora hay que... Una urgencia televisiva. Ah, entonces... Tener amigos comunes que Bien, entonces es fundamental decir siempre a alguien, y si a las 7 de la tarde, que es el toque de queda, no estáis de vuelta al hotel, emergencia consular y todo quisqui, ¿vale? Luego también quería decir, bueno, gracias a Mónica Bernabé, que es la periodista que más tiempo ha estado de seguido, 8 años en concreto en Afganistán, gracias a Mónica Bernabé y a la cabezonería que nos caracteriza a las periodistas y a los periodistas que hacemos este tipo de información, que somos muy cabezones, gracias a ella, y después de pegarse con el Ministerio de Defensa mogollón de veces, pues los españoles, los periodistas españoles pudimos ir empotrados o encamados o embedded o adjuntados junto a unidades de las Fuerzas Armadas Españolas. Es decir, ya estábamos más que hartos. Mercedes Gallego y Julio Aguita Parrado fue empotrado con las Fuerzas Armadas estadounidenses después de recibir un curso en el Pentágono en la Segunda Guerra del Golfo, en 2003. ¿Cómo se llama este fotógrafo? Ay, sí, es amigo mío. Bauluz fue empotrado con unidades inglesas. En fin, es decir, si te dan la opción de ir empotrado, tenéis que saber que tenéis que firmar un papel de todo lo que no podéis hacer. Pero no es una censura, firmas un documento que es tu propia seguridad. Es decir, es una estupidez decir, mandar una crónica y decir, pues sí, estoy con la unidad de los Desert Bats de las SAS inglesas en Erbil, a 10 kilómetros de una torre desde donde transmiten, y la ofensiva de mañana es hacia Kirkuk. Eso es información confidencial que a ti no te aporta nada, que a tus lectores o televidentes o lo que sea tampoco les aporta nada, que estás poniendo en riesgo la seguridad tuya y sobre todo la seguridad de la unidad en la que vas empotrado. También saben los militares que gracias a eso pues nos dejan ir con ellos, y esto fue como contrapartida a la movida que hubo y al desmadre que hubo en la guerra del Vietnam, en la que todo el mundo pudo ir a todo donde quiso. Pues las Fuerzas Armadas ya se dieron cuenta de que ya no podía haber un Vietnam II. Con lo cual, tener pastoreando a los periodistas en unidades empotrados era muy interesante, entre otras cosas porque sabían perfectamente que eran publireportajes que se hacían. Nosotros también hay que reconocer que somos una herramienta a la que somos fácilmente utilizables, pero no solo por las Fuerzas Armadas, sino también por Daesh, Al-Qaeda, Al-Nusra, Boko Haram, y etc. Es decir, hay que tener mucho cuidado en que, la confianza es limitada, ¿vale? Es decir, te mueves ahí en un mundo en el que la desconfianza es muy habitual. Bien, es importante siempre trabajar en equipo. A mí me parece muy interesante, ¿no? Pero si vas a trabajar en equipo con personas, tienes que conocerlas muy bien, porque te pueden arruinar el reportaje, se lo puedes tú arruinar con ella, a ellos. Y yo, por ejemplo, no me voy a cualquier sitio. No me voy con cualquiera a cualquier sitio. Es decir, cuando yo hacía pool para compartir gastos y tal, siempre me buscaba a alguien en el que yo ya había coincidido en otras movidas y sabía más o menos cómo trabajaba. Y normalmente no eran españoles. Bien, otra cosa que quería decir de los empotrados, gracias a Mónica Bernabé nos dejaron a los españoles ir empotrados con las Fuerzas Armadas Españolas, porque no tenía ningún sentido que escribiéramos de militares británicos y estadounidenses y no escribiéramos sobre cómo viven, padecen y preparan las misiones antes de un conflicto armado, sabiendo que nuestra forma de misiones no tiene nada que ver
no tiene nada que ver, y esto está bien regulado a las que hacen los estadounidenses y los ingleses, que son con las reglas de enfrentamiento. Vosotros sabéis lo que son las reglas de enfrentamiento, ¿no? En todas las misiones hay reglas de enfrentamiento, es decir, cuando los españoles pueden hacer, cuando los españoles pueden hacer repeler un ataque, cuando pueden abrir fuego y tal. Y los militares españoles lo controlan perfectamente porque saben que si meten la pata, pues se les cae el pelo. Así de claro. Entonces, otra cosa que quería decir, lo del fixer anónimo y tal. Bueno, pues hay agencias especiales de seguros inglesas que te cubren reparación del cadáver, accidente y seguros de vida. Entonces eso es meterse en Google porque cada vez las están cambiando y para los freelancers, que es como yo os aconsejo que empecéis, O sea, si de verdad queréis hacer este tipo de información, pues mira, chicos, como nos lo hemos jugado todos, yo voy. Y voy y es liarte la manta a la cabeza, eso sí, con una buena preparación y yendo poco a poco, soportando tus niveles de violencia, es decir, no acabar la carrera e irte a Siria o a Irak, sino pues antes con la Cala y Borroca, ahora un sitio perfecto para entrenarse es las mafias en Andalucía, el narcotráfico, en su mundo. Y sobre todo las manifestaciones violentas que estamos alucinando viendo en Cataluña. Es decir, te tienes que ir adaptando poco a poco a tu resiliencia hacia la violencia. Porque si no, si vas, envías y fallas, ya no te vuelven a enviar más. Ataques de pánico, normal. Como decía Yolanda, el pánico es una cosa normal y tú también lo has dicho. Y bueno, pues esto, ¿quién no tiene miedo? Todo Dios tiene miedo. Amor, es que todo Dios. Yo no conozco a periodistas, no conozco a ningún periodista que no me haya dicho que lo ha pasado mal y la tiene miedo. Eso es normal. Pero recordad que estamos nosotros para trabajar. Bien, y otra cosa, yo reivindico una cosa, y lo quiero decir aquí claramente, que estamos aborregados. Es decir, yo exijo una información internacional como Dios manda en las televisiones, radios y agencia F pública, porque nos lo merecemos y porque para eso lo pagamos. Es decir, yo no me meto con las privadas, que si mamachicho, que si no, ellos pueden hacer lo que quieran, pero no, es una vergüenza que las agencias que las empresas de comunicación que sacan suculentos beneficios anuales al cerrar los ejercicios, pues no inviertan más en información internacional. Por ejemplo, bueno, el otro día estuve con el primer secretario de la Embajada de Siria aquí y le pregunté lo del Idlib, si van a llevar, si el cese al fuego, que alto el fuego no es lo mismo, estos conceptos hay que saberlos bien. Pues nada, le pregunté. Entonces me dijo, bueno, sí, digo, ¿y qué pasa con los 60.000 miembros de Daesh que están en Siria? Y se quedó mirando y dice, bueno, pues digo, es que se lo pregunto porque ya sé que hay muchos que se han pirado a Irak, a Turquía, o sea, a Irak, a Yemen, a Qatar y también a, ¿dónde era el otro sitio que se habían ido? A Libia. A Libia, Qatar, Yemen e Irak y Afganistán. Y digo, vale, estos están ahí, se están replegando para reagruparse, prepararse para otra vez, porque esto no va a ser uno para... Digo, pero a mí me preocupa los 60.000, la bolsa esta de 60.000 terroristas que están en Irak, o sea, en Siria, que estos tienen que salir por algún lado. Me dijo, pues van a salir por Turquía. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Turquía está aquí al lado. Está aquí al lado. Y no se van a quedar en Turquía, evidentemente. Luego nos espera una buena movida de lobos solitarios. Consejo. Siempre llevad con vosotros, ahora tenemos este chollo, pero cuando nosotros empezamos,
Es que esto no existía. Esto es para lo bueno y para lo malo. Ojo, si estáis en un conflicto armado, acordaros, a Mary Colvin, en un press center en Siria, encendió su... O sea, esto, que bajas la guardia, era la mujer de Juan Carlos Gumucio, que se suicidó, periodista buenísimo del país, muy bueno. Ella es de Guardian y tal. Es la que tiene un parche en el ojo. Era una tía estupenda. Estupenda. Pues estaba en los press centers, vosotros me decís, pero un press center de Al-Qaeda, sí. Un press center de Ucrania, sí. Digo de Ucrania, un press center de Daesh, sí. Sí, tiene press center, porque si estás en el Quinto Pino y no puedes informar, ellos, los terroristas, tienen press center a los que tú pagas $40 al día por utilizar sus instalaciones y mandar información. Bien, ella en un despiste ya agotamiento 15 minutos antes, Maite Carrasco, que también está en el libro, es muy buena periodista, freelance de Telecinco durante muchos años, etc., acababa de salir y de repente Mary Colvin cogió su móvil, no sé, estos errores, nunca hay que bajar la guardia, pero somos humanos y podemos bajar la guardia. Encendió y activó el GPS. ¿Qué pasó? Que Daesh lanzó un RPG, que a estas alturas ya sabéis todo lo que es un RPG, y ¡pum!, todo el mundo que iban detrás de ella desde hacía años, sí. Bien, ahí acabó todo y todo Dios que estaba en el presente, aparte de ella, quedó fulminado. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, estos son errores que no debéis de cometer aunque estéis muy cansados y tal. Y luego quería decir otra cosa, pero se me ha ido la olla. Bueno, antes de decir lo de ella, iba a decir la seguridad. También he dicho lo de los seguros que podéis tener, decir a dónde vais, decir con quién estáis. Siempre hay que saber dónde están los checkpoints, quién está en esos checkpoints, los tiempos. Lo que, por ejemplo, de Madrid, de aquí a Moncloa se tardaría 5 minutos andando, pues allí se puede, en El Salvador, al final de la guerra civil en El Salvador, era como de aquí a Moncloa tardabas 3 horas, los toques de queda respetarlos, y luego los inputs, es decir, cómo recibes información. Todas las conexiones internacionales, Naciones Unidas, OTAN, etc., todos hacen press releases, que son notas de prensa, y también partes de guerra. ¿Vale? Esto es información. Luego ellos también lo que hacen es te apuntan en un listado y decir, bueno, mañana lo vamos a hacer, o vamos a transportar, vamos a hacer un pool para que caben 20 periodistas que van a ser transportados por Chiruk y os vamos a llevar a un sitio donde ha habido un desarme de armas para que lo veáis, o un desminado. Vale. Entonces estos presentes lo que hacen es poner una lista y ahí te vas apuntando, ¿no? Y bueno, pues si no puedes estar en todos los sitios, pues le pides a un colega, oye, cógeme unas imágenes y yo voy a otro sitio y te intercambias las imágenes. Esto también. Y luego, pues las ruedas de prensa, que suelen ser soporíferas, en las que las preguntas no suelen ser contestadas, pero nuestra obligación, no digo ya ruedas de prensa de plasma, que eso ya me parece una movida bestial, sino nuestra obligación es preguntar, pero preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. O sea, vosotros estáis para preguntar en las ruedas de prensa a la persona que se siente aquí, y no penséis que, es que a lo mejor soy muy pesada, oye, a lo mejor es que estoy insistiendo demasiado. No, es que vosotros tenéis que sacar la información, tenéis que sacar una respuesta y tenéis que conseguir que la persona que se sienta aquí, arrancarle una declaración, porque para eso sirve. Si no, pues es absurdo para que una rueda de prensa. Y eso hay que meterlo bien o sea, hay que dejarles saber a los que se ponen aquí y a las que se ponen aquí que vosotros no estáis ahí para escuchar un discurso, sino para hacer preguntas y aclarar cosas.
Sí, bueno, yo también quería hacer una distinción entre lo que es ser un periodista que acompaña a las Fuerzas Armadas de un país empotrado, embedded o como queramos llamarlo, que el término lo inventaron los americanos y queda muy raro en español, pero es así. Está la opción de ir por libre y está la opción de intentar llegar al sitio y simplemente estar entre la población. Esa opción es quizá la más arriesgada, pero también te da una perspectiva muy distinta de lo que está sucediendo en un lugar en concreto. También es verdad que todo depende de dónde te encuentres. Si estás en el continente africano, pues sin duda alguna eso es muchísimo más fácil. Si estás en Siria, pues es muchísimo más complicado. Es que todo depende de las circunstancias de cada conflicto, de cada país y el momento en cuestión. Yolanda había comentado algo sobre la valentía y casi yo quería confesaros que casi prefiero reconocer que muchas veces pues has pasado miedo, porque estas decisiones inteligentes de un minuto te pueden salvar la vida. A mí me pasó una cosa muy divertida, que ya no me da vergüenza contarla. Al principio antes me daba muchísima vergüenza, pero cuando estábamos en Kinshasa y salían las tropas de Kabila, pues en desbandada, porque llegaban los rebeldes y aquello fue una carnicería terrible, claro. En televisión, el periodista de alguna manera se convierte en los ojos del cámara, porque el cámara está viendo a través de un visor y muchas veces pierdes la perspectiva, te priva el grabar. Bueno, pues había un montón de coches militares que nos apuntaban y nos estaban disparando. Entonces, a mí me dio miedo, yo le agarré y tiré de él, oye, para. Hasta que llegó un coche y que nos apuntó, me dio tanto miedo que me fui a refugiar detrás de un árbol y se descojonaba de mí. Entonces, esto es inevitable, no pasa nada porque tengas miedo, porque tengas el instinto de ponerte a salvo, eso está muy bien. Yo lamentablemente he perdido a 2 queridísimos amigos y a otros tantos compañeros que no han podido calibrar, que han sido coyunturas muchas veces ajenas. Ricardo Ortega, al que mencionábamos, murió en unas circunstancias que él jamás se hubiese imaginado, porque la situación más difícil que pasó en su vida fue precisamente estar en medio de Afganistán con los mujahidines y aparecer estoy hablando de la guerra de Afganistán, no de la posterior guerra que dio lugar después de los talibanes. Apareció un helicóptero donde le iban a disparar. Y fue porque gracias a un mujahidín lanzó una granada, un RPG, el helicóptero salió por los aires y ellos se quedaron ahí en medio de la nada. Imaginaos, es Afganistán, yo no he estado, pero las imágenes se ve claramente, no tenías dónde refugiarte, Entonces, no pasa nada por demostrar el miedo, al contrario, creo que es muy sano, muy importante tenerlo siempre en cuenta. Para las chicas a veces parece que tienes que demostrar más, pues tampoco. Marie Colvin, a la que hacía referencia Ana, era una persona sumamente cauta, tenía muchas tablas y sabía comportarse. Entonces, también nos toca a veces hacer el trabajo de interpretar la realidad simplemente por la observación, y eso es algo que ella resaltaba mucho, que es importante observar qué está pasando, porque tú tienes un traductor, que a mí me ha pasado, que te insulta, te están insultando, te están diciendo fulanita, tal, no sé qué, tú, que viene, ¿no? Y decirle, ¿qué me está diciendo? No, nada, dice que tal, el traductor no te está diciendo que te están llamando hija de tu madre y que no te van a dejar pasar y se están acordando de tus antepasados. No, dice que tal, claro, si tu traductor es kosovar y el que te está insultando es un serbio, ya sabes que te están insultando y que por ahí no vas a poder llegar a ningún sitio. Entonces, hay que ir con muchísima cautela y sobre todo observando también qué es lo que hacen los demás periodistas. Este es un consejo que nunca está de más, porque los veteranos son los que más nos enseñan. Ellos ya tienen el instinto incorporado, sobre todo si es tu primera cobertura. La observación de por dónde van. Si estás empotrado con las Fuerzas Armadas, pues es otro cantar, pero si tú estás en un sitio en el que no sabes qué va a pasar, que cada mañana decides, ¿y ahora para dónde tiramos? Sobre todo las televisiones, porque en una radio o en un teléfono
en un periódico puedes tirar de teléfono, puedes llamar a alguien. En televisión necesitamos la imagen, necesitamos el testimonio, necesitamos saber, dices, ¿para dónde tiro? ¿Para el norte, para el sur, para este, para el oeste? Sobre todo en estas épocas que no teníamos internet y no sabíamos qué había pasado. Hablas con la gente, no, que parece que han bombardeado aquí, llegas, no hay nada, 2 planos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo monto una historia? ¿Con quién hablo? Requiere... Entonces, observar a los mayores siempre es muy buen consejo, porque ellos te ayudan a poner en contexto las cosas y decir, mira, si vas para este sitio, seguramente no vas a encontrar nada, no pierdas el tiempo, vete para allá, porque me he enterado, porque generalmente también tienen más contactos que tú, si eres nuevo en el sitio, y te van dando pistas, y así poquito a poquito vas hilando tu propia historia. Otra cosa también, no sé, Yolanda, tampoco quiero monopolizar, si se te ocurre algo al respecto que pueda ser yo útil. Sí que, si quieres, vamos intercalando un poco. Lo de la observación que dice Corina me parece fundamental. O sea, yo creo que hay que tener ojos en todas partes. Eso, o sea, no solo el fixer o el equipo local, ¿no?, que te ayude y que te diga dónde meterte y dónde no, sino también los ojos por tu seguridad y también para descubrir historias. Porque hay veces que todo el mundo se va a hacer lo mismo y realmente tu historia está ahí donde no ha mirado nadie. Entonces yo creo que hay que saber tener una mirada cauta, pero también con una sensibilidad para detectar esa historia que va a contar mejor que ninguna otra lo que está sufriendo esa población. Yo creo que al final, pues bueno, los combatientes, por supuesto que tenemos que contar cómo va el combate, pero yo creo, y por eso creo sobre todo en el periodismo humano, tenemos que contar sobre todo el sufrimiento de la población civil, que cada vez está más afectada en los conflictos. Entonces, ahí sí que es, yo creo que muy importante estar con la alerta puesta, ¿no? Y yo en ese sentido siempre he acudido mucho a la población civil y sobre todo a voces femeninas. Siempre he preferido, en general, preguntar a mujeres. Y aquí retomo el tema de la valentía. Bueno, aparte de que ellas en sociedades muy tradicionales, ¿no?, o muy patriarcales, donde realmente son el sostén de la familia, de la educación, el cuidar a toda la familia y demás, además de ser ese gran pilar de la sociedad, tienen mucha valentía. A mí me ha demostrado que realmente son capaces de contar lo que no te cuentan a lo mejor hombres en ese tipo de sociedades. Por ejemplo, en la Franja de Gaza muchos hombres tienen miedo de que jamás los coja o de que una milicia, un grupo armado los coja por decir algo o tal. Y yo me acuerdo, o sea, después de la ofensiva yo pude volver a la Franja de Gaza, que es una suerte enorme poder volver después al lugar donde has estado durante una guerra y que muy pocas veces se puede hacer. E hicimos una portada que se llama Atrapados en Gaza. La mayoría de los protagonistas fueron mujeres. La protagonista, de hecho, era una niña de 12, 13 años ya entonces, porque simbolizaba lo que es perder todo, perder a tu padre, que te bombardeen en una escuela, con lo cual ya tienes miedo hasta de volver al colegio, había perdido la casa, simbolizaba tanto todo lo que había perdido esa sociedad civil. Pero además recuerdo una señora que vivía entre unas ruinas y que nos decía, yo estuve dándoles de comer a los milicianos, les daba té, les daba tal, y luego se metían y se escondían en mi casa, y luego, ¿dónde están ahora para ayudarme cuando me han bombardeado mi casa, ¿no? Y la señora lo contaba, y contaba, se metía con los milicianos como no se metía nadie en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces yo creo que también hay que saber buscar esas historias. Y por eso lo de valentía, o sea, por supuesto, el miedo es una emoción que tenemos que sentir para salvarnos, ¿no? Pero a veces se confunde el aparentar aguerrido, ¿no?, que es como a veces muy masculino, con la valentía de estar allí y de tener la suficiente prudencia para saber dónde tienes que estar, pero también para quedarte y para decir, yo tengo que estar aquí porque me están contando esto y porque lo que esta gente está pasando hay que contarlo, ¿no? A eso me refiero con valentía. Y quiero pedir perdón porque he salido antes un poco disparada, porque precisamente este reportaje que fue premiado, que os ha salido en mi currículum, Esclavas del Daesh, la protagonista, que es Nadia Murad, le han dado el premio Nobel.
Entonces me están esperando para que en cuanto salga de aquí vaya corriendo al estudio de 24 horas para contar. Si queréis verlo, es un reportaje que desde luego vale la pena, que cuenta otra de esas atrocidades y otra de esas guerras. Las chicas yazidíes de la minoría, chicas kurdas de la minoría yazidí, en 2014 sufrieron todos los embistes posibles por parte del Daesh. Nosotros hicimos un reportaje que se llama Esclavas del Daesh, porque las esclavizaron sexualmente. A mí, una vez vuelta de corresponsal en Jerusalén, esa historia me reconcilió con el periodismo, porque yo estaba muy enfadada con Televisión Española y con el periodismo en general. Y con esa historia me reconcilié porque supe que estábamos contando la historia que teníamos que contar, ¿no? Y retomo aquí lo de los medios públicos. Solo los medios públicos estamos contando ese tipo de historias. Desgraciadamente hemos pasado por una temporada funesta, podría decir yo, de la dirección de los informativos de Televisión Española, la peor de nuestra historia, y lo digo claramente, sin ambajes. Estamos intentando recuperar lo que debe ser una radiotelevisión pública, que pagamos todos al servicio de la información, no de unos intereses, sean los que sean. Y sí que quiero decir que los privados, creo que aunque a mí no me da igual lo que hagan los privados, porque no lo digo como competencia, sino porque la responsabilidad social, como periodista, y lo digo para cualquiera de nosotros, tenemos responsabilidad social muy importante, porque lo que nosotros contamos y enseñamos es lo que la gente se queda y se construye en el imaginario colectivo. Entonces me parece muy importante que seamos conscientes de la responsabilidad social que tenemos, trabajemos donde trabajemos, aunque creamos que nos lean 4. Tenemos que ser fieles a lo que estamos viendo, intentar que la gente lo entienda, ponerlo en contexto. No hay buenos ni malos. A veces hay gente perversa en todas partes y gente maravillosa donde menos te la puedes encontrar o piensas que te la encontrarías. Y bueno, sí que, dicho esto, sí que quiero reivindicar lo que decía de las voces femeninas. Y, por ejemplo, nosotros en ese reportaje de las esclavas del Daesh nos fijamos en mujeres. Ellas son las que más sufrieron el paso del Daesh, muchísimo más que los hombres, aunque incluimos también un hombre que fue esclavizado en ese reportaje. Pero yo creo que el ser mujer, precisamente, me ha permitido acercarme mucho a esas historias. Por eso creo, es bueno que aquí haya mujeres, esperaba que hubiera más, porque realmente hay más estudiantes de periodismo actualmente que hombres. Creo que todavía hay pocas, veo poca gente aquí, pocas mujeres aquí, y creo que todos lo podemos hacer igual, hombres y mujeres, que la sensibilidad es importante y para todos y para todas, no solo para unos y para otros, y que todos tenemos esa responsabilidad y hay que intentar acercarse, ¿no?, a esa persona. Pues eso, si eres un hombre, a través también poder tener una traductora a lo mejor que te acerque a esa historia en una sociedad donde a lo mejor la mujer se va a sentir muy cohibida para acercarse a ti, pero también nosotras también tenemos esa posibilidad, ¿no?, de llegar a ellas. Y a mí nunca me han negado una entrevista ni nada, ni con el número 2 de Hamas por ser mujer, así que ni con ultraortodoxos judíos, entonces yo creo que en mi caso diría que más que un inconveniente ha sido una ventaja. Así que reivindico esto de las reporteras de guerra, de lo que va el libro, y reivindico sobre todo que todos podemos hacer lo mismo y que tampoco pensemos que hay como un periodismo de mujeres y un periodismo de hombres, porque yo creo que todos tenemos que confluir y hacer ese mismo periodismo humano, ¿no?, entre todos. Gracias. Bueno, muy rápidamente, una cosa que no sé si sabéis, que se han abaratado los precios de envío de los satélites. Entonces, ahora yo no sé si os habéis dado cuenta que cada vez que se envía un periodista sobre el terreno, por no hablar de Televisión Española, por no hablar de Radio Nacional de España, con sus 6 emisoras, pues le tienen permanentemente haciendo directos en televisión. Esto, no sé, nosotros no tenemos muchas cosas, pero el don de la ubicuidad no. Por consiguiente, si tú, o sea, es de sentido común. Si tú tienes un periodista que estás enviando, antes los despliegues eran más tiempo, de pues 2 meses, 3 meses, 4 meses, ahora si llegas a una semana va que chuta,
Y eso es lo que es, porque los medios de comunicación no quieren gastar más dinero en enviar a la gente a cubrir lo que está pasando al resto del mundo y nos afecta. Pues, ¿qué pasa? Que que tienes al hombre o a la mujer periodista satélite, es decir, constantemente entrándose en directos, y esto te evita estar haciendo tus propias historias, tu propia información y tu periodismo de calle, que es para lo que vas. Otra cosa que quería hablar, antes se me ha ido la olla, pero la he recuperado. Os recomiendo que siempre, antes de que esto existiera, yo a mis alumnos y tal en la universidad decía llevar una cámara de teléfono, llevar una cámara de hacer fotos y llevar una grabadora, porque nunca sabes dónde va a saltar la perdiz y nunca sabes si a lo mejor junto a ti, como le pasó a Óscar Mijallo, que pues hubo un atentado y él tuvo la suerte de estar ahí con su chica y conseguir una foto en exclusiva. Entonces, esto es básico. ¿Por qué? Porque si tú consigues la foto del millón, pues oye, esa es una manera de posicionarte. Por ejemplo, también quería hablar del periodismo ciudadano. Periodismo ciudadano, bueno, vosotros os acordáis las niñas estas en Vietnam en 1977 que estaban desnudas andando cubiertas y machacadas por el napalm. Eso fue lo que cambió el curso de la guerra de Vietnam. Es decir, si esa foto la hizo uno que estaba ahí, y un periodista ciudadano, que es lo que llamamos ahora, y que en el momento que las vio hizo la foto. Otra foto que también son gente que son ciudadanos, como todo el mundo, pero que están en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y sacan fotos como la del niño este de Alan Kurdi, que un niño sirio de 2 años que en el 2015 apareció en la playa y fue portada del New York Times. Y esto fue lo que a la gente le hizo darse cuenta de la situación, lo mal que estaba, y de no confundirlos malditamente los conceptos de refugiado y de emigrante. Y otra cosa también, que ya termino para darle paso a Corina. Vamos a ver, las mujeres guerrilleras en Al-Qaeda no hay, que yo sepa, ni en Daesh, no están para eso. O sea, esclavas sexuales, como tu reportaje lo dice, les cuidan y tal y cual, pero no cogen una ametralladora, una AK-47 y empiezan, no entran en combate. Si vosotros, es interesante que buceéis en las páginas web de la propaganda, que ellos manejan muy bien, las redes sociales, veréis mujeres y tal, pero no son ellas guerrilleras, solo lo son las kurdas. Entonces, que no os vendan la moto. Si tú vas ahí y te organizan el set de mujeres con ametralladoras y te dicen que son Al-Qaeda y tú publicas eso, la fastidia. La mujer en Al-Qaeda no es guerrillera, es la clave sexual la que cuida de los niños y le hace la comida. Pero las kurdas sí. Y estos son conocimientos que vosotros tenéis que saber. Porque os venís a casa y tengo un reportaje fenomenal de mujeres de Al-Qaeda entrenándose y tal y cual. Es que no estás enterada de nada. Entonces, tenéis que hilar muy fino en cuando os meten algo que os vais a creer y no es cierto. Y por eso os digo que yo estoy en Colombia y lo que más aprendí es que la información hay que contrastarla por 4 fuentes. Y una han ido, por 4. Y entonces, una vez que lo tengas publicado, que lo tengas contrastado y que sepas que son fuentes independientes que te están diciendo la verdad, lo publicas. No te tires a la piscina porque te desacredita a ti como profesional. Y nada más, es hacer información rigurosa. ¿Quieres concluir? Bueno, yo es que quedan 10 minutos y tienen que hacer preguntas. Sí, bueno. Pues que hagan preguntas. Yo... No, o sea, di lo que yo... No, sí. Venga, mejor, a ver, chicos. Preguntas.
Sí. Siempre un matiz que no me ha quedado, o sea, que no me ha quedado claro, es sobre la muerte de Mary Colvin y Remy Otley. Ellos me refiero, ellos fueron, que a lo mejor me equivoco, o sea, que estaban con el Free Syrian Army en el año 2012 y no sé, o sea, en ese momento se podía hablar. Estaban con el Free Syrian Army, no estaban con Daesh. No estaban con Daesh. Estaban con el Ejército de Liberación, es que no recuerdo el nombre de la agrupación. Recordar que la guerra en Siria comenzó siendo un levantamiento civil, popular, como lo fue en los otros países. Entonces, luego se ha ido complicando a lo largo de los años, pero en ese momento había varias facciones que eran laicas, que querían democracia para su país. Así comienza la guerra en Siria. Y Mary Colvin estaba con uno de estos grupos. Era Homs, es que no recuerdo. Era Homs. Sí, era Homs. Cuando Homs estaba... Eso es lo que yo tengo entendido. Tampoco sé exactamente muchos detalles de la muerte de Mary Colvin. ¿Pero vosotros sabéis por qué empezó la de Siria? Cuando no dejaron, cuando Assad se negó a hacer un oleoducto. Esa fue la razón. Subieron los precios, o sea, un oleoducto que pasara por Siria. Subieron los precios y, claro, la inflación se disparó y la gente no tenía para comer. ¿Más preguntas? Ya puedo preguntar. ¿Te digo un consejo? Sí. Bien, cuando estéis en este tipo de cosas y tal, levantáis la mano. En Estados Unidos funciona de otra manera, pero aquí es, levantáis la mano y hacéis primera pregunta, segunda pregunta y tercera pregunta. No vaya a ser que ya no te dejan la oportunidad de preguntar más y te quedes a hacer sin la segunda y la tercera. Luego, la primera intervención, lanza las preguntas de golpe. Mi consejo. Dime. Bueno, realmente, eso, el tema de lo de entrar a Siria. Es cierto que entrar, a lo mejor por desde Gaziantep, cruzando bueno, sí, por esta Turquía, para cruzar a Siria, pues me refiero, es cierto que tiene un alto, o sea, tiene un riesgo, ¿no? Y que obviamente pues, puede ser secuestrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero considero que sí, muchos de los periodistas que entraron por la zona, bueno, de Turquía a Siria, no lo hubiesen hecho, hubiesen esperado con el permiso del gobierno de Assad, creo que nos habrían pedido una gran parte de información. Creo que a veces es muy importante correr el riesgo de entrar ilegalmente al país sin esperar ese permiso por parte de la parte gubernamental. Y me refiero, y a lo mejor la reflexión pequeña que has hecho, lo que eso puede llevar, y que todos conocemos el caso de lo que ha ocurrido, es muy cierto, y que creo que hay que ser muy responsable y para que evaluar todas las consecuencias que puede tener el hecho de cruzar la frontera legalmente. Pregunta, pero es muy importante. 10 minutos, pregunta. ¿De qué? Es que quiero preguntar yo también, dicen que son 10 minutos y... Bueno, realmente era algo decir que considero Por que eso es una no. decisión personal de cada uno. No sé si... Bueno, yo una rápida relacionada con lo que ven que las mujeres aquí. El precio que vayan a pagar va a una costera de... ¿Tenéis hijos? Yo no. Yo me he casado hace 11 años. Yo sí. Y fue el momento en el que ya no me enviaron más. El precio es alto. Y es curioso porque, bueno, si quieres, te hago un pequeño matiz. Empezando, al final te terminas censurando tú mismo. Yo había empezado mi última cobertura de guerra, propiamente dicha, fue la guerra en Kosovo, pero antes de que fueran los bombardeos. O sea, en los prolegómenos, cuando era la policía serbia atacando a una población civil y tal. Y me había pasado allí semanas y semanas y semanas. Y salía este tema de conversación. Al cabo de los meses descubro que estoy embarazada y cuando comienzan los bombardeos de la OTAN yo me ofrezco voluntaria, no para ir precisamente a la zona que iban a bombardear, pero sí para ir con los refugiados, porque digo, oye, que estoy embarazada, pero no estoy enferma, puedo ir. Y la empresa no me dejó. Y me costó muchísimo que volvieran a confiar en mí para hacer coberturas internacionales, sencillamente porque me había quedado embarazada. Entonces sí, la mujer, la maternidad, de alguna manera es un poco incompatible con el reporterismo porque no hay ninguna reportera de guerra que yo conozca que tenga hijos. Bueno, yo he visto una inglesa que iba embarazada de 4 meses, iba corriendo. No me acuerdo el nombre. ¿Tienes una pregunta tú?
has comentado que antes de ir tienes que ir con tu lista, empezar a llamar, ¿no? El tema del fixer, es muy importante llevar tu lista de fixer. Puedo imaginarme cómo se pueden conseguir los contactos, pero prefiero no imaginarme que me lo contéis. ¿Cómo escogéis un fixer? ¿A quién recurrís? ¿Qué criterios tenéis en cuenta? En el caso de que no tengas pasta para pagarlo, si hay alguna alternativa. Bueno, yo en concreto recurro a compañeros que normalmente ya han estado o compañeros pueden ser de mi medio o de otro medio, normalmente colegas. Bueno, durante el tiempo que fui yo corresponsal sí que es verdad que ya me iba haciendo como con equipos locales con los que podía trabajar. Y ahí realmente con el conocimiento de la zona sí que es verdad, o sea, yo por ejemplo no he tenido que lidiar con que me vendan, ¿no? Porque confiaba plenamente en el equipo y de hecho creo que gran parte del trabajo, o sea, nosotros éramos un equipo sobre televisión española y yo había muchos sitios de los que me iba y entonces llegaba a la BBC que tenía como 2 o 3 equipos en Gaza. Creo que es muy importante saber con quién trabajas. Y bueno, también puedes preguntar a periodistas locales sobre qué, y luego también hay gente, cooperantes, etcétera, en el mundo de la cooperación y de los expatriados y demás, que te pueden dar algún contacto. En algunas embajadas, pues depende de cómo el cuerpo diplomático en general no se quiere mojar, sí, pero sí que hay gente que trabaja en embajadas que sí que tienen un traductor o un tal, y que conocen o te pueden decir, vete a tal asociación. Por internet también puedes buscar mucho. Sí. Por ejemplo, para televisión existe una página que se llama TVZ que ofrecen cámaras, equipos, fixers y demás para televisión en diferentes lugares del mundo y que es bastante útil. Pero vamos, en general los compañeros son bastante generosos en eso, O sea, yo creo que es lo que dices, que en una situación tan dura yo creo que somos muy conscientes de que la competitividad pierde mucho sentido, ¿no? A lo mejor en otras cosas, que sí, que lo que quieres la exclusiva y eres muy consciente de que lo que hay que hacer es estar vivo y contarlo, ¿no? Si te vas, si hay un sitio en concreto donde está alojada la prensa, ese es el sitio en el que tú quieres estar. Y siempre estamos todos ahí en un hotel y oye, y ahí es donde generalmente la gente que también, los periodistas locales que hablan idiomas y tal, también se te acercan y se ofrecen. Y sabes los precios, Y negocias y... Bueno, ya no son $400 ni de coña, el mundo ha ido para atrás. Yo quiero preguntar, en primer lugar, a Yolanda Álvarez, si la injerencia que ella sufría a manos del gobierno de Israel, para que no es su trabajo directamente, la sufría algún otro periodista extranjero o de nacional, y también si vislumbra la luz al final del túnel en Gaza, que parece que la cosa va peor, ¿no? en el Estado de Israel. A Ana de Paso también le quería preguntar si la inmediatez que nos está acosando ahora con el tema de las redes sociales y el precio barato del satélite abocar que haya peor información. Y a Corina quería dar un saludo porque me acuerdo que en el 91 uno de mis primeros reportajes hicimos una carga en Villaverde Bajo contra los vecinos, una carga brutal con un helicóptero haciendo vuelos nosotros y echando botes de humo del helicóptero, los vecinos lo ponían por la Contesto rápido. Yo es que además tengo un taxi que me está esperando para irme corriendo. Sobre la injerencia, evidentemente conmigo no fue la única, pero sí que fue en España. O sea, te puedo decir que... es que me están llamando, perdón un segundo. ¿Sí? Contesta tú a lo de... Sí, salgo enseguida, por favor. Es que yo televisión española poco puedo hablar porque no... Lo que quería saber es si ha habido... Perdón, es que es el taxi. Pero entonces, bueno, os digo, respecto a la injerencia, sí, pero esto lo quiero aclarar. No fui la única, de hecho, el corresponsal de la agencia EFE, delegado de la agencia EFE, no duró más de 9 meses. Nadie envía a un corresponsal y a un delegado de una agencia para menos de 1 o 2 años. Él tuvo que salir a los 9 meses, le ofrecieron irse a Túnez, pero evidentemente estaba claro lo que era. El corresponsal del País llevaba 4 o 5 meses cuando lo cambiaron, Juan Gómez, y lo echaron del País. Te quiero decir, justamente éramos los medios más potentes que más estábamos contando eso. Y cuando digo solo españoles es porque creo que ahí hubo una injerencia diplomática. Las presiones existen siempre. Falta que tu gobierno acceda o no,
eso es importante, y falta que la dirección de tu medio te respalde o no, que eso también es muy importante. Al final, los responsables, yo he podido volver a Israel y he podido entrar a Gaza, o sea que fíjate, yo no tengo problema con Israel. El problema es que la gente que accede a esas presiones. Y luego, respecto a Gaza, desgraciadamente, pues solo te diré que la religión musulmana prohíbe el suicidio y en Gaza se están suicidando más que nunca. Es una situación desesperante, Claro. Que me duele muchísimo que no se esté contando. Me duele mucho que Televisión Española no la esté contando también. Me duele en el alma, porque yo sí que la contaría. Y es una pena que contemos lo que dice Netanyahu, lo que dice Hamas, y no contemos cómo está viviendo la población civil de Gaza, que está totalmente desesperada y, lo más peligroso, desesperanzada. Muchas gracias. Y os lo agradezco a todos. Siento tener que marcharme, pero bueno, Hombre, por es una que buena causa. La ocasión no merece el cielo. Eso es, ¿vale? Gracias. Y en fin, por Twitter o por lo que sea podéis contactarme si queréis pedir mi email y Bueno, cualquier pues, cosa. Gracias, Estoy Yolanda. dispuesta. Muchísimas gracias. Te veremos, vamos a retomar el reportaje ese. Sí, un momento. Lo que yo quería decirte a ti es que, a ver, las redes sociales que se inventaron en España hace 7 años, en Estados Unidos hace 7 años, aquí lo vemos como una novedad desde hace 3 años y todos a Twitter, tal. Bueno, Trump no utiliza Twitter, es una persona que hace esto 24 horas, tres personas lo hacen. Y nosotros tenemos que, es una herramienta para lo bueno y para lo malo. Es una herramienta para lo bueno y para lo malo. Y también es una forma de intoxicarte. Entonces tú tienes que tener la suficiente sangre fría como para saber, oye, esto es verdad o es mentira. Pero no solo las redes sociales, es decir, es una herramienta más para intoxicar o para denunciar algo. O sea, tienes cosas buenas y cosas malas. Pero, por ejemplo, un ejemplo claro, estando en Pakistán, en Peshawar, todos ellos querían entrar a Afganistán, pero Afganistán los talibanes no dejaban entrar ni de coña. Había pues como 300 periodistas ahí y tal. Y de repente salen unas imágenes en televisión de que las fuerzas rápidas, no, las fuerzas de acción rápida americanas, estadounidenses, estaban tomando Kandahar. O sea, eso era la pica en Flandes. Era como el remate final. Bueno, pues nada, entonces, ¿qué pasa? Que esto lo da la CBS, la CNN, el ABC, y tú estás ahí y dices, pues no sé, nosotros aquí estamos 300 periodistas, de esto no sabemos nada, nadie no es forma de contrastar, si fuera así, se hubiera dicho aquí tal y cual. Pues salen unas imágenes, o sea, te estoy pagando a ti una pasta increíble al día para que tú no me des esta información, ¿qué coño haces ahí? Pues perdona, yo estoy trabajando, pero yo aquí donde estoy, esto lo contaba Rosa María Calaf, aquí donde estoy yo no veo nada de esto y no tengo información, pero bueno, déjame que lo intente. Lo que haces es llamar a todas las fuentes que tienes, haces un barrido de 30 llamadas para ver si alguien te puede confirmar esta información. Porque lo más fácil que hubiera sido que tú coges el satélite y dices en directo, pues mira, sí, hay tropas de Stars Work de Estados Unidos que están tomando Afganistán. Eso hubiera sido fácil. Bueno, pues Rosa María Calaf dijo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y recapacitó. Siempre se ha dicho de Rosa María Calaf que trabajaba para el CSIC, ahora Centro Nacional de Inteligencia, porque era corresponsal que estaba en los sitios mejores en los momentos más alucinantes de la historia contemporánea. Yo se lo he preguntado y por supuesto me ha dicho que no. Y si fuera verdad, te diría que no. Pero bueno, en esta camarilla de gente, como decía la tribu Manuel Eguineche, siempre hay muchos bulos, ¿vale? Bien, entonces, lo que te decía yo, ella tuvo la sangre fría de decir, a ver, ¿me puedes decir las imágenes que estáis dando de qué son? Pues sí, la CNN, la CBS, la ABC, como si fueran ahí, ¿sabes? Ejemplo a seguir de las televisiones del resto del mundo mundial. Hasta que ella dijo, vamos a ver, como yo no lo puedo contrastar, quiero que el de Televisión Española, el corresponsal de Washington, nos diga de dónde vienen esas imágenes. Bueno,
se hicieron esas llamadas de comprobación y Rosa María, y entonces le llamaron a Rosa María Calaf y le dijeron, las imágenes que han salido las ha distribuido el Pentágono. Uf, qué peligro. El Pentágono, sí, y las ofrece libremente, porque a veces se ofrecen imágenes, ¿saben? En Kosovo, Sí. en Bosnia y tal, lo hacían. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que se ofrecían gratuitamente. Bueno, pues Rosa María Calaf dijo, yo estoy aquí en Peshawar, 400 periodistas. Nosotros no estamos viendo si esta gente llega a Kandahar, necesitan enviar pues toda la logística, combustible, alimentación, es decir, no están ahí, cogen y se van. Bien, no son teletransportados, con lo cual aquí no hay movimiento en las fronteras. Y para entrar ahí había que entrar por Pakistán. O sea, dijo, las televisiones estadounidenses están emitiendo estas imágenes y tal, dadas por él, concedidas, o sea, entregadas y ofrecidas por el Pentágono. O sea, el Pentágono te las ofrece, tú verás si las coges o no. Pero todas las televisiones estadounidenses las habían utilizado. Y ella dijo, pero yo, desde aquí, quiero dejar claro que son imágenes cedidas por el Pentágono, pero desde aquí yo no lo puedo confirmar. Yo no puedo confirmar porque yo no veo ningún movimiento de vehículos. Bueno, al final fue un bluff. Fueron unos ejercicios que se hacen muchísimo, muy a menudo. Yo he vivido en Estados Unidos un mogollón de años y se veían en el desierto de Arizona, se entrenan, tienen 50 grados de temperatura, hacen sets como si fueran, pues eso, cuarteles generales de Al-Qaeda, lo que sea, y era un entrenamiento que lo habían infiltrado como si fueran imágenes reales. Tú, si no tienes, como decía ella, experiencia y caché de senior, esas imágenes te las comes. Creo que tú querías preguntar, ¿no? Una pregunta. A veces el uso del premio Lobo Solitario se hace muy a la ligera porque no se ajusta a lo que se entiende como tal en los ámbitos de defensa. O mi interpretación, ¿eh? Sí, sí. Eso es tu interpretación. Claro. Yo creo que un lobo solitario se define más a lo que pasó en la isla hasta Suecia, que entró un tipo acusativos, o en los colegios estadounidenses que a veces los que atentan en territorio del suelo europeo, yihadistas, que si no hace falta que vengan a Siria, pero sí han recibido un baño de retórica yihadista, por lo tanto no son tan solitarios en este término. Pero bueno, eso es un debate que probablemente yo no tenga razón y por ser más exceso. Y luego la pregunta es si la figura del fixer y traductor puede coincidir en la misma persona, que no me ha quedado claro. Sí. De hecho es la misma persona. Sí, porque No, pero si tú eres un fixer hombre y tú quieres ir a la cárcel de Hamas, ese señor no, a la cárcel de mujeres de Hamas, ese señor no puede entrar. Sí, te buscas una mujer. Claro, pero hay pocas mujeres fixers de momento. ¿Tú trabajas en el CNI? ¿Perdón? ¿Trabajas en el CNI? No. Y si fuera la hombre, yo le diría que no. Le diría que no de todas maneras. Ya, pero yo, oye, sí, mira, esto es una práctica buenísima. Yo sabía la respuesta, pero mi derecho está en preguntarle. Y según el gesto que él me pusiera, si me mira o no a los ejemplos, etcétera, yo ya sabía por dónde iba a tirar. Por ejemplo, ya para concluir, por ejemplo, en Dahran, me contaba en la base esta de Arabia Saudí, en la primera guerra del Golfo, la Amanpour, o sea, Cristina Amanpour y yo, bueno, varias personas, ¿no? Bueno, no había manera de saber ahí información, no te daba nadie información de cuántos raids habían habido, de si habían alcanzado los targets y tal, de qué tipo de targets o no habían alcanzado, nadie te contaba nada. Entonces, avispadas, un grupo de avispadas, nos pusimos ahí a mirar, y esto lo ha contado Cristina Amanpour en alguna ocasión, estábamos ahí mirando y diciendo, dependiendo de cómo bajasen los pilotos de los aviones, podíamos saber si su misión había o no había salido exitosa. Y eso era un dato.
Si tú ves a un piloto de un caza bajar de un avión con un gesto de tal mal, pues te está indicando una información. Pero si le ves pletórico y tal, y no sé qué, empieza a hacer así, los americanos ya sabéis cómo son, pues ya es una forma de conseguir indirectamente información. Lo siento. Lo siento. Hay sitios de los conflictos que hay en el mundo, pues claro, el occidental es un blanco perfecto, ¿no? Es decir, la misoginia no es árabe, o no es... Entonces eres un blanco perfecto. Los medios de comunicación están haciendo muchos locales. Se ahorran el seguro, se ahorran el traductor, pero también hay la deficiencia informativa. ¿Qué es lo que pensáis vosotros dos respecto a esa parte? Qué patética, que la cobertura informativa internacional que se hace hoy por hoy es patética. Coincido, es escasa, estamos muy globalizados y eso se nota evidentemente. Entre las dificultades que ya hay, entre que las empresas no envían a sus periodistas, entre que los periodistas se han convertido en objetivos militares, por decirlo de alguna manera, o estratégicos o para los terroristas, entre que quienes cubren la información es gente que va con escasos recursos porque no tiene el respaldo de una gran empresa que te pueda dar los medios para estar seguro, pues es muy difícil, y en que hay mucho intrusionismo, porque todo el mundo con su móvil graba tal sin contrastar. La profesión pues no está pasando su mejor momento. Estamos en una etapa de transición que supongo que de alguna manera va a desembocar en otra forma de hacer periodismo, pero de momento no es un buen momento. Está... Sí, ya sabéis, y fíjate que os habéis pasado, bueno, pero bueno, mil gracias. Nada. Ana, mil gracias por venir. Si esta es casi tu segunda casa, o por lo menos la segunda, lo intentamos. Yo te Venga, Elena, muchísimas gracias por venir. Nada. Lo mismo, se ha tenido que marchar, me dijo. Sí. Sí. Bueno, Pero, chicos. os ruego un aplauso.